Martes por la noche en el círculo de compartir. Como saben, soy un ex pastor de jóvenes retirado. Pasé unos 15 años ministrando a estudiantes. Me encantó. Disfruto mucho ese grupo de edad. Uno de mis chicos de secundaria, al que voy a llamar Sam, se graduó de aquí y se fue a SMU para estudiar cine. Y es un joven cristiano muy comprometido. Le encantaba compartir su fe con los demás. Como podrán imaginar, no había muchos otros cristianos comprometidos en el departamento de estudios cinematográficos en SMU. Así que, al poco tiempo de estar allí, un día estaba sentado almorzando y una estudiante de cine, compañera suya, estaba conversando con él. Él empezó a compartir su testimonio con ella, cómo llegó a la fe en Cristo, y creo que ni siquiera llegó al primer tema espiritual. Ella simplemente lo interrumpió y le dijo: mira, no necesito las reglas, no necesito la culpa, así que solo déjame en paz. Y con eso se levantó abruptamente y se fue. Sam me contó eso después. Pensé, qué triste que el mensaje de libertad y liberación, el mensaje más grande de libertad y liberación que este mundo haya escuchado, ella lo haya experimentado como un mensaje de represión y culpa. ¿Cómo ha sucedido eso? ¿Cómo hemos permitido que el mensaje más grande del Evangelio, de liberación y de buenas noticias, sea recibido por tantos como malas noticias? Bueno, hablaremos de esto esta mañana mientras continuamos nuestro recorrido por el Sermón del Monte, el mejor sermón jamás predicado, y hemos llamado a esta serie Jesús dijo que. Y mientras hacemos esto, le voy a pedir a alguien: oye Brent, ¿puedes traer esa botella de agua rápido para que pueda continuar con esto? Vamos a tardar un poco más esta mañana, así que relájense. Estoy seguro de que nadie va a ir a un partido de fútbol hoy, así que gracias, hermano. Muy bien. Así que si pueden, acompáñenme en oración. Denme un momento aquí. Padre nuestro, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado y por todo lo que hemos experimentado hasta ahora, esta mañana. Te agradezco mucho por estos nuevos miembros de la familia aquí en Christ Church y porque el pastor James haya podido conectarse con nosotros desde Irak. Por las bendiciones de la tecnología moderna. Señor, damos estas cosas por sentadas y no deberíamos. Damos tantas cosas por sentadas. Señor, esta mañana no lo hacemos. Te damos gracias por todos los buenos dones que descienden del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra de cambio. Señor, te damos gracias especialmente por Jesús, la palabra viva, y mientras ahora miramos la palabra escrita, oramos para que podamos ver a Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Muy bien, entonces vamos a analizar el Sermón del Monte. El texto de esta mañana es Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 6. Y con estas palabras Jesús nos va a dar su punto de vista sobre la autoridad judicial, sobre la oftalmología y sobre la ganadería. En este punto usted está diciendo, el pastor Kent dijo que, no solo Jesús, pastor Kent, su filosofía judicial, su oftalmología y su ganadería. Aquí vamos. Jesús dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la mota de tu ojo? Cuando hay una viga en tu propio ojo, hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo, y entonces verás claramente para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra vosotros para atacaros. En el Sermón del Monte, Jesús está describiendo cómo debe ser la vida en el reino de Dios. Las reglas allí son diferentes. Es radicalmente diferente de la vida en cualquier reino terrenal, y uso ese término en sentido amplio, cualquier reino terrenal en el que residamos. La mayoría de nosotros aquí somos residentes y ciudadanos de los Estados Unidos de América, pero vengas de donde vengas o estés viendo desde cualquier parte del mundo, el reino de Dios tiene un conjunto diferente de valores y prioridades que nuestros reinos terrenales. Y una de nuestras prioridades, una de nuestras responsabilidades aquí como ciudadanos, tanto del reino de Dios como del reino
o del Principado de los Estados Unidos de América, es tratar de hacer que nuestra situación actual, nuestra cultura actual, se parezca lo más posible al reino de Dios. Entre ahora y el momento en que vayamos a formar parte de Él para siempre. Así que entre ahora y entonces queremos hacer de la ciudad de Miami, las áreas circundantes y en la medida de lo posible el resto de nuestro círculo de influencia se parezcan lo más posible al reino de Dios. Así que para edificar el reino de Dios tengo 3 pautas para nosotros de este pasaje. En primer lugar, deja el juicio en manos de Dios. Deja que Dios sea quien juzgue. Aquí está el comentario de Jesús sobre su filosofía judicial. No juzguen para que no sean juzgados. Él continúa diciendo que de la manera en que juzgues a los demás, ellos también te juzgarán a ti. Cualesquiera que sean los estándares que impongas a otras personas, ellos también te los impondrán a ti. Así que deja el juicio en manos de Dios. Esto es tan liberador. Esto es tan emancipador. Es como la primera vez que te bañaste desnudo en un lago cuando eras niño. Me atrevo a decir que esta es la única vez que se mencionará la palabra bañarse desnudo en una iglesia presbiteriana aquí en Miami o en cualquier otro lugar. Probablemente esta mañana, de todos modos, es tan liberador, es tan emocionante y no tengo que juzgar a otras personas. No es mi responsabilidad declarar quién está bien y quién no lo está. Dios será el juez. Ahora escuchen, a veces la gente te pregunta, ¿tú crees que tal persona es cristiana? Mi respuesta habitual es, Dios lo sabe, yo no lo sé. Puedo tener una opinión basada en cómo vive él o ella. Pero Dios lo sabe, yo no. No me corresponde juzgar. ¿Crees que alguien falleció? ¿Crees que tal persona está en el cielo? Dios lo sabe, yo no lo sé. De nuevo, puedo tener una opinión basada en lo que sé de la vida de esa persona, pero no lo sé. Dios lo sabe. Deja que Dios sea quien juzgue en ese caso. La semana pasada en las noticias vi un fragmento, tal vez tú también lo viste, de una audiencia en el Congreso, más bien una inquisición, donde los miembros del Congreso estaban cuestionando, interrogando a personas que trabajan para ICE. Y una congresista, sé su nombre pero no lo repetiré, una congresista miró a uno de los hombres que trabajaba para ICE y le preguntó, ¿es usted un hombre religioso? Él respondió, sí señora, lo soy. Ella le preguntó, ¿cree usted que va a ir al infierno? Ahora pensé en 1000 cosas que debí decir en ese momento. Ni muy regeneradas, ni muy sensatas. Me habría gustado decir, no sé señora, busca compañía. No habría estado bien decir eso. No habría sido correcto decir eso. Me alegra no haber sido yo. Él simplemente dijo, ni voy a considerar esa pregunta. Y la respuesta de ella después de eso lo dejó claro. Ella pensaba que él en efecto iba camino al infierno. Y yo me pregunto, ¿dónde están todos ustedes, los que odian que la gente sea tan crítica y todos ustedes que proclaman la tolerancia? ¿Dónde estaba eso cuando este hombre estaba en el estrado? No nos corresponde a nosotros juzgar, amigos. Le corresponde a Dios juzgar. La Biblia dice claramente que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Si ese hombre ha aceptado a Jesús como su Salvador, si él clamó a Dios por perdón y recibió el pago que Cristo hizo por él, sí, él irá al cielo. Si no, bueno, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. También hay tiempo para esa congresista. Espero que ella lo sepa. Y luego Jesús dice que de la misma manera en que juzgas a los demás, ellos también te juzgarán a ti. Así que ten cuidado, ten cuidado. Si juzgas a otros, prepárate. Te devolverán el favor. Esto es lo más parecido que encontramos en la Biblia a lo que llaman karma. ¿Sabes lo que dicen sobre el karma? No es una persona muy agradable. Afortunadamente, el Evangelio no se trata de karma. El Evangelio se trata de la gracia, el favor inmerecido de Dios, donde no recibimos lo que merecemos y sí recibimos lo que no merecemos. Y esa es la gracia de Dios. La Biblia en general y el Sermón del Monte en particular nos dice que Dios es un juez, sí. Pero también es un Padre. Es un Padre amoroso y celestial. Y Él ya ha emitido un veredicto sobre todos los que vienen a Él con fe. Él ya ha dado nuestro veredicto. Culpables, pero perdonados. Culpables, pero perdonados. Tu perdón, tu castigo, tu sentencia. Tu castigo ha sido pagado. Tu sentencia ha sido cumplida por Jesucristo.
Hace muchos años escuché la historia, probablemente muchos de ustedes también. El juez en el estrado y uno de sus mejores amigos se presenta. Ha sido acusado y condenado por un delito grave. Y piensa, bueno, como el juez es mi amigo, aquí me va a ir fácil. En cambio, el juez le lanza todo el peso de la ley. Le da la pena más severa posible bajo las restricciones de la ley. Y su amigo queda sorprendido. Su amigo, el juez, ha sido tan duro con él. Y después de golpear el mazo, el juez se levanta del estrado, se quita la toga judicial, baja junto a su amigo y le dice, ahora, viejo amigo, yo pagaré esa multa por ti. Siempre pensé que esa es una buena analogía de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Es una buena analogía. Como todas las analogías, todas fallan en algún punto. Creo que esta no llega lo suficientemente lejos. Creo que esta vez el acusado debe ser un rebelde total, un auténtico malhechor que ha quebrantado todas las leyes existentes. Y esta vez el juez le aplica todo el peso de la ley, baja el mazo y pronuncia la sentencia. Luego se levanta del estrado, se quita la toga, baja junto a este rebelde, le pone el brazo sobre los hombros y le dice, tu pena ya ha sido pagada, tu condena ya ha sido cumplida. No solo eres libre, quiero que vengas a casa conmigo como mi hijo adoptivo y vivas conmigo para siempre. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Eso es lo que ha hecho Jesús. Lo que Dios Padre ha hecho por nosotros en Cristo es tomar a los rebeldes y convertirnos en hijas e hijos. Si conoces a Cristo, eres hijo de un gran rey. Eres un siervo del Señor Altísimo y un hijo del gran y poderoso Rey. Para aquellos que no conocen a Jesús, el veredicto es culpable, punto. Pero todavía hay tiempo. Y el llamado es para todos aquellos que aún no conocen a Cristo como Señor y Salvador, para que vengan a Él en fe. Echa tus pecados sobre Él, sabiendo que ya los ha pagado por ti. Recibe el pago que Él hizo en la cruz. Para eso es la cruz. No es un símbolo, no es un emblema, no es solo algo que ponemos en las joyas. Es el lugar donde tus pecados y los míos fueron pagados por el Cordero de Dios sin mancha. Hay una gran historia, como saben, me encanta la historia de la América temprana. Hay una gran historia sobre esto. Habla de cómo un perdón debe ser recibido para que sea efectivo. Un hombre llamado George Wilson fue condenado por robar del correo de los Estados Unidos y sentenciado a la horca. Eran otros tiempos en aquel entonces. El presidente Andrew Jackson se enteró y emitió un perdón para George Wilson. George Wilson rechazó el perdón, así que la sentencia se mantuvo. Entonces el caso fue llevado ante el primer presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el juez John Marshall. Y quiero citar lo que dijo el juez John Marshall. Un perdón es un pedazo de papel cuyo valor está determinado por la aceptación de la persona a la que se le concede el perdón. Si se rechaza, no es un perdón. George Wilson debe ser ahorcado. Un perdón debe ser recibido para que sea efectivo. El perdón está extendido. Por favor, recíbelo si no lo has hecho hoy. No estás aquí por accidente. No te has unido a nosotros en línea por accidente. Estás aquí para que puedas escuchar que el perdón de Dios se extiende a ti en este día. Permíteme darte un principio. Ya te he mencionado esto antes, pero algunos de ustedes no están prestando atención y saben quiénes son. Yo también lo sé. Aquí tienes un principio. El juicio equivale a exclusión. La encarnación equivale a inclusión. El juicio equivale a exclusión. La encarnación equivale a inclusión. Dios tenía todo el derecho de juzgarnos y de excluirnos. Jesús, cuando vino, tenía todo el derecho de ser nuestro juez. En cambio, se ofreció ser nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y así Dios envió a su Hijo como encarnado. Dios encarnado, Dios es uno de nosotros, para abrir un camino donde no lo había. La encarnación equivale a inclusión. ¿Cómo nos incluyó Dios en su familia? Enviando a su Hijo para ser uno de nosotros y pagar el precio por nuestros pecados y para darnos la justicia que solo Él había ganado. Y así fue como Dios abrió un camino para que fuéramos parte de su familia. Fred Smith, el difunto Fred Smith, no el que fundó FedEx, sino Fred Smith fue mentor de mi principal mentor pastoral, Steve Brown.
Escuché a Fred Smith decir esto más de una vez mientras hablaba ante diferentes grupos. Si hiciste algo realmente malo, quiero decir escandaloso, notorio, de esos que salen en los titulares, algo realmente malo. Si hiciste algo tan malo que salió en las noticias de la noche, en los titulares del periódico de la mañana y fue tendencia en las redes sociales, y eso sucedió un sábado, ¿te presentarías en la iglesia al día siguiente? Ahora, supongo que la mayoría de nosotros diríamos que no. Probablemente querríamos escondernos. Probablemente querríamos cubrirnos la cara. Probablemente no querríamos salir de nuestra casa si pudiéramos evitarlo. Y ese es exactamente el único lugar al que deberíamos correr cuando somos sorprendidos en un pecado notorio o en cualquier tipo de pecado. Debería ser aquí mismo. Este es el lugar donde la misericordia y la redención de Dios se extienden de manera más generosa durante toda la semana. Todos somos pecadores. Solo hay dos tipos de personas. Todos somos pecadores. A algunos de nosotros nos importa y a otros no. Y si te importan tus pecados, este es el lugar. Para los quebrantados de Dios, las personas pecadoras encuentran sanidad y plenitud en Cristo. Vengan, pecadores, pobres y necesitados, débiles y heridos, enfermos y afligidos. Jesús, listo, está para salvarte, lleno de compasión, amor y poder. Él puede, Él quiere. No dudes más. No juzgues. Deja eso a Dios. Sé misericordioso y deja el juicio en sus manos. Él está mucho mejor calificado y lo ha estado haciendo por mucho más tiempo que nosotros. Segunda pauta para la vida en el reino de Dios: deja la crítica a los demás. Deja la crítica a los demás. Y aquí están los pensamientos de Jesús sobre oftalmología. Si ves una mota en el ojo de tu hermano o tu hermana y tienes una viga saliendo de tu propio ojo, primero quítate la viga de tu propio ojo antes de hablar de la mota de polvo o suciedad en el ojo de tu hermana o tu hermano. Quiero decir, es lógico, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros somos realmente buenos detectando el pecado en los demás y completamente ciegos al nuestro? Jesús dijo esto, y es una imagen ridícula. Creo que cuando Él dijo eso, la gente en esa ladera escuchando ese sermón, creo que todos empezaron a reírse. Creo que Jesús se rió junto con ellos. Es una imagen ridícula porque es algo ridículo que hagamos, juzgar a los demás cuando tenemos nuestros propios pecados con los que lidiar. Así que saquemos las vigas de nuestros propios ojos antes de intentar ayudar a otros con sus pecados. Una vez estuve en un retiro con padres e hijos. Estaba con un hombre y sus dos hijos de unos 12 y 14 años. En el almuerzo les dijo: chicos, coman lo que quieran, pero al llenarse, no sigan, no se comporten como cerdos. Mientras tanto, la barriga de este hombre descansaba sobre la mesa. Debería haber tenido su propio asiento. Y mientras les decía a sus hijos que no fueran glotones, que no se comportaran como cerdos, ellos empezaron a darse codazos, como señalando la barriga de su papá y empezando a reírse entre ellos. Me costó mucho no soltar una carcajada yo mismo. Quiero decirle a ese hombre: Señor, antes de hablar con sus hijos sobre cuidar lo que comen, tal vez debería echar un vistazo a su propio consumo, Señor. Es ridículo que intentemos señalar los pecados de los demás cuando tenemos tantos propios. Y vuelve a usar esa palabra, hipócritas. Aquí es singular. Eres un hipócrita. Y si no estabas aquí cuando hablamos de esto hace varias semanas, es exactamente la palabra en el idioma griego, hipócritas. De aquí es de donde viene. Se refiere a alguien que tiene dos caras. Una vez les mencioné a un entrenador de fútbol que decía hablar por ambos lados. También que podía tocar el trombón y comer sopa al mismo tiempo. Dos caras. Se refiere a los actores en un escenario que se ponen una máscara y fingen ser algo que no son. Jesús dice: no seas así. Por eso es tan duro con los fariseos. Son los mayores hipócritas predicando justicia cuando están llenos de inmundicia. Jesús es duro con ellos, con los que fingen. No es severo con los pecadores que lo reconocen, sino con los que actúan como si no lo fueran, fingiendo lo que no son. Deja la crítica para otros. Pablo nos dice esto en Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12. ¿Por qué juzgas a tu hermano?
¿Y tú? ¿Por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, pues está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Puede que sea hipersensible a esto en YouTube, porque sé que tengo en mí una verdadera tendencia a ser hipercuestionador. Si me pones en casi cualquier entorno, en una iglesia o en otro lugar, puedo encontrar defectos. Puedo hacerlo. Tengo esa inclinación a ser hipercuestionador. Y mi oración más constante por mí mismo ha sido: Señor, por favor, quítame eso y hazme más compasivo. Algunos de ustedes dirán: bueno, Pastor Kent, siga orando. Lo sé, todavía no he llegado ahí. Me queda mucho camino por recorrer en ese aspecto, pero estoy mucho mejor de lo que solía estar. De verdad lo estoy. Ahora soy mucho más comprensivo y perdonador con los pecados de los demás. Y les he mencionado esto a aquellos de ustedes que son miembros y asisten regularmente. Ya se los he dicho antes, pero hubo un periodo, hace unos 20 años, en el que realmente estaba luchando con Dios por algunas cosas que estaban pasando en mi vida y en la vida de mi familia. Y realmente estaba muy disgustado con Dios, levantando el puño contra Él. Estoy seguro de que Él estaba muy asustado. Y estoy luchando con Dios. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué permitirías eso? ¿Por qué causarías eso? ¿Cómo te glorificas en esto? No lo veo. Un poco como Job, en vez de responder a mi pregunta, Dios básicamente dijo: porque soy Dios y sé lo que estoy haciendo. Y ya que estamos en eso, entonces Él comenzó a hacer una cirugía en mi propio corazón y a mostrarme algunos de los pecados de los que había sido culpable a lo largo de los años. No era nada que saliera en los titulares, eran todos pecados internos, pero realmente fue aterrador. Cuando empecé a hacer un balance de algunas cosas que le había dicho a la gente en el pasado y de algunas maneras en que había herido a personas, y sé que Cristo me ha perdonado, pero simplemente clamé a Dios pidiendo perdón por algunas de las cosas que le había dicho a la gente en el pasado. Y solo para que conste, y no estoy en las redes sociales, si tú lo estás, bueno, yo simplemente lo veo como el patio de juegos del diablo. Pero sin redes sociales pude ponerme en contacto con un puñado de personas a las que sentía que realmente les debía disculpas, y las encontré a todas. Les dije: solo quiero que lo sepas. Ya sea que tuviera que escribirles primero o llamarles o lo que fuera, les dije: quiero que sepas que realmente lamento lo que te dije o cómo te traté en aquel entonces. Quiero que lo sepas. Cada uno de ellos fue tan amable diciendo: por supuesto te perdono, hoy estamos en buenos términos. No sé si esto te dice algo o no, pero tal vez Dios te esté mostrando algunos lugares. Necesitas enmendar las cosas que has hecho y dicho en el pasado. Te insto a que lo hagas. Es tan liberador hacerlo, y estos se convirtieron en versículos de vida para mí. Efesios capítulo 4, versículos 29 al 32. El apóstol Pablo escribe de nuevo: que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que dé gracia a los que escuchan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnias, junto con toda malicia. Sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Esos son versículos de vida para mí. Quizás tú también. Deja que otros critiquen. Sobrará quien señale tus fallos. Habrá muchas personas que intervendrán y tomarán tu lugar, pero deja la crítica para otros. Y también debo añadir, hablando en nombre del pastor James, de mí mismo, de los ancianos y diáconos, que no estamos por encima de la crítica. Lo sabemos. Y a veces no estamos alineados, no estamos en armonía. Por supuesto puedes decírnoslo, pero solo no seas quisquilloso. No seas quisquilloso, ¿de acuerdo? Ya tenemos suficientes personas que hacen eso por nosotros. No diré más. Muy bien. Deja el juicio a Dios, la crítica a otros y finalmente las perlas a quienes estén listos para recibirlas. Lanza tus perlas ante quienes estén preparados para recibirlas. Las instrucciones de Jesús sobre la cría de animales, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra vosotros para atacaros. Soy amante de los animales.
Heidi y yo, ambos, si fuéramos ricos de manera independiente, tendríamos una granja grande y acogeríamos todo tipo de animales callejeros. Ya tenemos un refugio de gatos en mi casa. No es mi elección. Y no, eso no es una invitación para que nos traigas gatos callejeros. No lo hagas. Sé dónde vives. Pero amamos a los animales y yo en particular amo a los perros. Así que hace poco más de una semana, nuestra directora de operaciones, la Mujer Maravilla, Alice Hernández, me preguntó. Ella dijo, porque muchas veces estoy aquí los sábados sola, muchas veces. Él dijo, ¿te importaría si nuestros guardias de seguridad están aprendiendo a trabajar con seguridad canina? ¿Te molestaría si traen a sus perros y hacen un poco de entrenamiento mientras el campus está vacío? Le dije, con una condición, que yo pueda conocer a los cachorros. Así que el sábado de la semana pasada trajeron 3 perros, 2 Belgian Malinois. Si alguna vez ves a los tipos de las fuerzas especiales enviando perros delante de ellos, los que pueden escalar muros, esos son Belgian Malinois, perros hermosos, se llaman Raven y Jet. Energía condensada, envuelta en piel y pelaje. Esos perros no son más que pura energía. Jet, ellos lanzaron la pelota para mí. Saltó fácilmente, 1,5 metros, casi aterriza en mi regazo. Y luego había un cachorro de pastor alemán, Charlie, de 5 meses. Soy un amante de los pastores alemanes. Y quiero decirte que él era el mejor perro de seguridad y rastreo de los 3. Los otros tenían alrededor de 2 años cada uno. Y la pasé tan bien. La buena noticia es que pude ir a verlo trabajar. La mala noticia es, no me dejaron llevarme a uno a casa. ¿Puedes creerlo? Solo quería uno, el pastor alemán. Jesús no menosprecia a los cerdos ni a los perros. Él los creó. También son su creación. Él no los está menospreciando. Pero lo que está diciendo en ese contexto es que llamar cerdo o perro a un hombre o mujer judío era un verdadero insulto. Eso era un insulto cultural real. Y Jesús está diciendo, no arrojes tus perlas delante de personas así. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Por cierto, esto es solo para nosotros. La palabra que traducimos como perlas ahí en griego es margaritas. Así que no tires margaritas a cerdos y perros, sin valor teológico, solo para que lo sepas. Así que primero Jesús dice, no juzguen. Ahora dices, pero tienes que juzgar a quien le das tu aprobación. ¿Cuál es Jesús? No debemos juzgar a otras personas. Ese es el trabajo de Dios. Tenemos que juzgar las acciones de otras personas. Eso se llama ser un agente moral. Tenemos que ser capaces de decir que ciertas cosas están bien y ciertas cosas están mal, punto. Somos una iglesia provida. Entre otras cosas, eso significa que creemos que el aborto a demanda es un pecado grave. Quitarle la vida a un niño inocente e indefenso en el vientre de su madre simplemente porque ese niño es visto como un inconveniente, es un grave mal moral. Es perdonable, pero es un pecado. Poseer a otra persona por cualquier motivo es un grave mal moral. Eso se llama trata de personas. Y nos oponemos sin reservas tanto al aborto a demanda como a la trata de personas. Nadie debería poseer a otro ser humano, punto. Y se nos llama a tomar una postura y decir, eso está mal, sin concesiones. Debemos juzgar lo que hacen los demás, así como nuestras propias acciones. No los juzgamos a ellos, eso le corresponde a Dios. Así que cuando Jesús dice, no echen sus perlas delante de cerdos y perros, lo que Él está diciendo, creo yo, es, sean sabios. Usen discernimiento al compartir su fe con otros. ¿Deberías compartir tu fe con los demás? Absolutamente. Tenemos una gran comisión de nuestro gran comandante. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Por supuesto, comparte tu fe con los demás. Voy a suponer que esto aplica para la mayoría de nosotros. Hay alguien en tu vida, tal vez alguien en tu familia, tal vez alguien en tu matrimonio que no es cristiano y tú has compartido tu fe en Cristo con él o ella y no ha servido de nada. No sigas haciéndolo. No sigas molestándolos con eso. No dejes pequeños folletos del Evangelio donde puedan verlos. No les envíes enlaces a artículos que crees que realmente deberían leer. No sigas invitándola a tu iglesia cuando ya te ha dicho que no.
Oremos por ellos y hacérselo saber. Lo tengo, solo voy a estar orando por ti. Y hazlo. Y si se presenta la oportunidad, entonces, por supuesto, entra en esa oportunidad y comparte tu fe en Cristo. Por supuesto, invítalos a la iglesia. Pero si sigues haciéndolo, lo único que lograrás es que se obstinen aún más. Y serán aún más firmes en no querer escuchar el Evangelio, en no querer ir a la iglesia contigo. Usa algo de discernimiento ahí y no estoy diciendo que sean cerdos o perros, no me malinterpretes, pero esa es la analogía, esa es la imagen que Jesús está dando aquí. Sé sabio al respecto. Lanza tus perlas ante quienes estén listos para recibirlas. ¿Cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco? Solo se necesita uno, pero si ese foco realmente no quiere cambiar, bueno, somos muy parecidos al foco. Lo entenderás más tarde. El foco vendrá por ti después. Somos muy parecidos a esos focos. Todos necesitamos cambiar, algunos más que otros, pero a veces la gente está lista para escucharlo y a veces no. Así que en el reino de Dios, tanto como podamos en nuestros reinos terrenales. De aquí a entonces deja el juicio a Dios, la crítica a los demás y tus perlas a quienes realmente estén listos para recibirlas. Y un día el Señor tomará esas perlas y las entrelazará en una hermosa guirnalda. Un tipo de collar que podremos depositar a los pies de nuestro Salvador Jesús, quien, siendo perfectamente justo y sin pecado, fue juzgado en nuestro lugar. Quien, aunque tenía todo el derecho de hacerlo, dijo que no vino al mundo para juzgarlo ni condenarlo, sino para salvarlo, y que está listo con los brazos abiertos. Con los brazos bien abiertos y listo, dispuesto, preparado y capaz de comprender y recibir a todos los que vengan a Él, confesando sus pecados y su quebrantamiento delante de Él. Al cerrar esta mañana quiero ofrecer una oración. Y si estás aquí hoy o nos estás viendo en línea o escuchando este mensaje más adelante, de nuevo, no es casualidad. Esto es para ti. Y si nunca has llegado a la fe salvadora en Cristo, quiero ofrecerte una oración de ejemplo. Puedes orar algo como esto junto conmigo. O por tu cuenta, en otro momento más adelante. Aquellos de ustedes que están aquí y ya conocen a Cristo, oren por alguien aquí en la casa hoy o que esté con nosotros en línea y que necesite escuchar esto. ¿Orarás junto conmigo? Y luego cerraremos el sermón. Esto es para aquellos que necesitan venir a la fe salvadora en Jesucristo. Señor, creo que tú me creaste a tu imagen y me amas. Creo que tienes un plan para mi vida. Reconozco que mis pecados me han separado de ti y merecen tu juicio. Reconozco mi necesidad de tu perdón. Me aparto de mi estilo de vida rebelde lejos de ti. Me vuelvo solo a ti para mi salvación. Por fe recibo el pago que Jesús hizo en la cruz por mis pecados. Confío en Jesús y solo en Él para ser hecho justo y aceptable ante tus ojos. En tu misericordia y gracia, ven ahora a mi vida. Hazme una nueva persona, perdonado, limpiado, llamado y adoptado en tu familia para siempre. Y así como tú me has perdonado, Señor, ayúdame a perdonar a otros. Así como tú me has amado, ayúdame a amar a los demás. Desde este día en adelante, por tu gracia, ayúdame a vivir como tú quieres que viva, siguiendo a Jesús como mi Señor y Salvador, cada día, día tras día, hasta que termine mi viaje terrenal y tú me llames a casa para vivir contigo para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esa oración, ¿me lo harías saber después del servicio? Nos encantaría reunirnos contigo o tal vez uno de nuestros ancianos y pasar un tiempo simplemente contándote cuáles deberían ser tus próximos pasos con Jesús. Sería un gran privilegio para el resto de ustedes que quieran ayudarnos a comenzar ese viaje. Amén. Amén. Gracias, Caitlin.